Prueba de fe, mostrar al mundo lo que no se puede explicar. Prueba de fe es una prueba de fe. Solo confía y tú verás la verdad. No podemos basarnos en suposiciones, Eugenio. Todo lo que llega a nuestras manos tiene que ser comprobable científicamente. Ya lo sé, me lo dijiste 1000 veces. No tienes por qué repetírmelo cada segundo. ¿Así? Entonces, ¿por qué pierdes el tiempo en divagaciones vacías y superficiales? No son ni superficiales ni vacías. Ah, no. No. ¿Y cómo le llamarías al comentario acerca de un cura dominico que barre y hace milagros? Silvio, me pareció divertido, nada más. ¿Divertido? Sí, la ingenuidad de la gente en esa época me parece muy divertida. Ingenuidad no, Eugenio. Ignorancia. Claro. Como nuestros antepasados, que adoraban al sol, a la luna y además fenómenos paranormales para rendirles culto y sacrificios humanos, ¿no? ¿Y eso también te parece divertido? No, Silvio, no me parece divertido. En ese caso lo que hago es estudiarlo y ponerlo en su entorno y contexto. Eso está muy bien. Pero dime, ¿te parece bien que en esta época actual la gente siga creyendo en milagros? Silvio, no lo sé. Yo lo que supongo es que son problemas de fe, nada más. Exactamente, son problemas de fe. Por lo tanto, son subjetivos, no pueden ser generalizados. ¿Entiendes? Silvio, me parece correcta tu posición, tus puntos de vista, pero ahora te pregunto, ¿cómo le haces comprender esto a una mujer, a una madre del campo? Bueno, no se trata de que ellos lo entiendan. De lo que se trata acá es de que nosotros no nos dejemos guiar por sus ilusiones. ¿Entiendes? Y ahora muévete si es que quieres que te lleve. Hola. Ya llegué. ¿Mamá? ¿Martín? Hola, hijita. Martín no está. Hola, mamita. Hola, Moni. ¿Qué tal la universidad? Bien, me encanta. Oye, ¿qué hora será? Creo que como la 1. Es tardísimo. Martín no debe tardar en llegar. Debe estar jugando fútbol. Ay, tú sabes que le encanta. ¡Oye! ¿Y eso? No sé, me provocó. Tú siempre te preocupas tanto por nosotros. Ya estamos grandes. Es lo menos que le puedes pedir a una madre. Martín tiene 13 y yo ya estoy en la universidad. Es hora de que nos ocupemos de ti. ¿Por qué dices eso? Estás muy extraña hoy día. ¿Te pasa algo? Ya, pásame las abejitas. Igual pienso que debemos seguir investigando al curita dominico. En eso sí estamos de acuerdo, Silvio. Oye, ¿te has puesto a pensar que si en esa época hubieran existido los avances tecnológicos que hay ahora, tendríamos en nuestras manos un extraordinario caso de estudio? Oye, ¿tú sabías que se hizo una película con su historia? No la vi. No solamente una película, se han hecho un montón de series. El curita era famoso.
te pasa? No sé, una cruzada, algo así. Ven, siéntate. Ya, no te preocupes, ya. Estoy mejor. Sí, pero no es normal. Hay que llamar al médico. No, ni hablar. Fue como un presentimiento. ¿Presentimiento? ¿Y te ha pasado antes? ¿Hay algo que tenga que saber? No, una cosa extraña. Ya me siento mejor, ¿verdad? Quédate tranquila, ¿sí? Toma un poquito más de agua. ¡Martín! ¡Martín! ¡Martín, no! ¿Qué pasó? ¡Martín, despierta! ¡Despierta, Martín! ¡Martín, por favor! ¡Martín! Martín, ¿qué le pasó? Julieta, se cayó del muro, estaba caminando y se cayó. ¡Dios mío! Hay que llamar a una ambulancia, hay que pedir ayuda. Voy a avisar a su mamá. Ya, pero por favor, dile con cuidado, no lo vayas a alarmar. Tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo, Martín. ¡Ambulancia! ¡Llamen una ambulancia, por favor! Llamen una ambulancia. ¡Corre, una ambulancia! ¿Te sientes mejor, mamá? Sí, no te preocupes, ya estoy bien. Bueno, en la tarde vamos a ir al hospital, a que te tomen la presión. Tengo que terminar el almuerzo. Tu hermano está por llegar, es tardísimo. Ay, mamá, el almuerzo puede esperar. Siéntate un rato, ¿sí? Yo voy. ¡Ya va! Hola, Mónica. Hola, Julieta. ¿Está tu mamá? Sí, pero si buscas a Martín, él todavía no ha llegado. Se debe haber demorado en el juego. Sí, yo sé, pero es que no es por el partido, es que... ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a Martín? ¿Qué pasa, Julieta? ¿Por qué tienes esa cara? Es que Martín... ¿Qué? ¿Qué le pasó a mi hijo? Dime. Tranquila, mamá. Julieta, cuéntanos. ¿Qué pasó con Martín? Es que no sé cómo pasó, en realidad. Él estaba bien, sí está bien. ¡Pero habla, chiquilla! ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con mi hijo? ¡Habla, Julieta! ¡Habla! Prueba de fe, prueba de fe. Silvio, recuerda que la fe mueve montañas. Sí, pero es la ciencia la que mueve el mundo. Silvio, ¿por qué eres tan frío? No tengo que pensar con la cabeza, no con el corazón. Bueno, allá tú. Yo voy a seguir estudiando el tema. Eso me parece una buena idea. Pero recuerda, los milagros existen en la cabeza de las personas, no en la realidad. Hasta mañana, Silvio. Tranquila, señora Marina. Ya verá que no pasa del susto. Claro, mamá. Hay que esperar a ver qué dice el doctor. Ojalá, chicos. Ojalá no sea nada grave. Seguro, señora Marina. La señora Faneites. Sí, doctor, soy yo. ¿Es usted la madre del muchacho? Sí, doctor, de Martín Faneites. ¿Cómo está él? Ya está mejor. ¿Viste, mamá? Yo te dije. Tiene fractura de peroné en la pierna derecha. Es necesaria una intervención. ¿Una intervención, doctor? Así es. Si queremos que el muchacho pueda volver a caminar, hay que operar. El acto pontificio por el que el Santo Padre declara que un fiel ha alcanzado la santidad. El proceso de canonización es uno de los procesos especiales que están regidos por una norma específica. Este proceso puede durar 100 años, 200 y en algunos casos un poco más. Entonces el médico le dijo que si no lo operan, es posible que no vuelva a caminar sin una muleta. Así es, Elina. Por eso estoy tan angustiada. Tenemos que encontrar una solución. Sí, pero ¿cuál? A no ser ponerme a rezar, a ver si Dios me hace un milagro. Hola, mamá.
Señora Celina, ¿cómo está mi hermanito? Está durmiendo. Felizmente no tiene dolores, no pregunta nada. Qué bueno. Es cierto, está muy tranquilo. Y por suerte, eso es un gran alivio. No está nervioso, tiene como una gran paz. Voy a verlo. Te quiero mucho. Qué buenos hijos tienes, Marina. Es verdad, son muy buenos. Nunca me han dado ningún problema. Y bueno, Marina, ¿qué has pensado? No lo sé. Lo único, ponerme a rezar. A ver si Dios me hace un milagro. Un milagro. Lo costoso no es tanto la operación, sino los fierros que hay que ponerle en la pierna. Nosotros no tenemos dinero. No quiero que te pase nada malo, Martín. Quiero que estés bien como antes. Que puedas jugar fútbol toda tu vida. Que puedas correr y trepar miles de muros si quieres. Pero que nunca te caigas. Te vas a curar, hermanito. Te vas a curar. Te quiero mucho. Con todo mi corazón. Al acto de la canonización le precede un verdadero proceso judicial, Silvio, el más exigente del mundo. Ah, por supuesto, porque es un acto motivador de la fe, ¿no? Y como te decía, tiene que ser demostrado científicamente para que sea auténtico. Silvio, ¿me puedes decir cómo puedes comprobar científicamente un acto de fe? Es imposible. Una causa de canonización puede desarrollarse durante decenios. Claro, además hay que esperar. Por supuesto. Y a veces puede durar hasta siglos. Cuando se quiere canonizar a un fiel, hay que pasar por distintos procesos, sustentarlo frente a distintos tribunales, incluso en distintas partes del mundo. E incluso distintos organismos de la Santa Sede tienen que participar y certificarlo. Mire, estuve hablando con la mamá de una compañera de clases. ¿Sobre Martín? Sí, le conté. Y ella me dijo que tu mamá le debería pedir un milagro a San Martín de Porres. ¿A quién? Es un santo peruano y ha hecho muchos milagros y ha curado un montón de personas. Por favor, Julieta, estamos hablando de algo serio. ¿Y quién dice que no lo sea? Bueno, estamos hablando de la salud de Martín. Yo lo sé, pero no cuesta nada probar, ¿no? Los milagros existen y ha curado un montón de personas. Es verdad. Cuéntame más sobre este santo. Es un santo peruano y se le conoce como el santo de la escoba. ¿Qué cosa? ¿Le gusta barrer? Cállate, Sebastián. Estamos hablando de mi hermano. Si vas a fastidiar, te vas. Era muy humilde y le gustaba mucho ayudar a los pobres. Uno de los milagros más increíbles que me contaron era sobre una señora que se le rompió un jarrón. Se le incrustó en el ojo uno de los vidrios. Entonces le pusieron un pañito húmedo con la imagen del santo encima del ojo. Marina, el día siguiente no tenía nada. ¿Y dices que nació en el Perú? Nació y vivió en el Perú. Y dicen que tenía la virtud de aparecer en distintos sitios, sin haber viajado nunca. ¿Cómo? Lo veían en Perú, en México, en la China, hasta en el África y todo al mismo tiempo. Y nunca salió del Perú. ¿Y de verdad curaba a los enfermos? Y dices que es muy milagroso. A veces los curaba inmediatamente, dependiendo de la enfermedad. Ay, Celina, pero lo de mi Martín no es enfermedad. Son sus huesitos que están rotos. Pero con probar no perdemos nada. Créeme, Marina. Es solo cuestión de fe. Mucha gente confiaba en él. Dicen que en aquellas épocas los enfermos pedían que les visitara el padre Martín. Y luego que él venía, los enfermos mejoraban. Y se llama Martín, como mi hermano. Sí, es verdad. Qué coincidencia, ¿no? Oye, ¿tú sabes dónde podemos conseguir una estampita de él? No lo sé, pero podríamos ir a la iglesia y hablar con el padre Ernesto, ¿no te parece? Qué buena idea. Vamos.
que está muy bonita tu historia, hijo Eugenio, pero para una película. Y ahora tengo trabajo que hacer. Sí, claro. ¿Y qué me dices sobre la imagen que encontró la mamá de aquel niño? No sé, la pudo haber puesto la vecina, qué sé yo. Mira, lo que quiera, Silvio. Yo solo sé que esa imagen le ayudó muchísimo a esa señora. Le ayudó a tener más fe. Sí, pero eso no prueba nada. ¿Te das cuenta? ¿Aló? ¿Mamá? Hijita, qué bueno que viniste temprano. Oh, ¿Cómo está mi hermano? está mejor. Ven, ven. Te estaba esperando. Quiero contarte algo. Hoy me pasó algo muy extraño. ¿Extraño? Sí, fue después de que se fue Celina. ¿Qué pasó? Ella me habló de un santo muy milagroso y me hizo que le hiciera una promesa. ¿Un santo? ¿Qué santo? San Martín de Porres. ¿San Martín de Porres? ¿Sí? ¿Celina te dijo que le hagas una promesa a San Martín de Porres? Sí. ¿Por qué? ¿Lo conoces? Hace un rato Julieta me estaba hablando de él. ¡Qué coincidencia! ¿Y qué te dijo? Que era un santo que nació hace 400 años en Perú, que hace un montón de milagros. Sí, ¿y qué más? Que lo han visto en un montón de partes del mundo al mismo tiempo. Y que siempre lo representan con una escoba. Un símbolo de humildad. ¿Es este? Sí. Después fuimos a la iglesia. El padre Ernesto me dio una estampita. Tiene una oración detrás. La acabo de estar rezando. ¿A ti quién te dio la estampita, Celina? No. Entonces... Eso es lo extraño. Estaba yo en la alacena sacando el arroz para preparar y de la nada cayó delante mío. No puede ser. Y ahora tú me traes esa estampita. ¿No te parece demasiada coincidencia? Y es por todas esas coincidencias que, como te repito, que la fe en la gente crece. Sí, claro. Y eso también es un problema cultural, dirías tú. A pesar de esa gran ingenuidad, a veces esa misma gente es incrédula, aunque no lo creas, y necesita comprobar su fe. Por eso es que se refugian en la iglesia, acuden a los sacerdotes. Anda tranquila entonces. Señora Marina, ¿cómo está Martín? Ay, mejorando poco a poco. Bueno, me alegro mucho. ¿Le lleva la bendición de mi parte? Gracias, padre. ¿Puedo hablar con usted un momento? Por supuesto.
Eso es, le escucho todo. Vino a visitarme mi vecina, la señora Celina. Ella es mi mejor amiga y sabe de sobra de mi preocupación por mi hijo Martín. Bueno, como lo saben todos los que le quieren y le conocen. Ella me habló mucho de San Martín de Porres. Me estuvo contando de su vida y de sus milagros. Oh, fue un gran padre dominico. Él estaba en la misma orden que yo. ¿Usted es dominico, padre? Sí, señora, yo soy dominico. ¡Oh, Dios! Una coincidencia más. Y mi mamá casi se muere cuando se agachó a recoger el papelito y era una estampita de San Martín. ¿Y tu mamá tenía guardada la estampita y no sabía? No, eso es lo extraño. Ella tampoco sabe explicarlo. Para mí que esto es una señal. Sí, para mí también. Luego llego yo con la misma estampita. Demasiadas coincidencias, ¿no? Tenemos que rezar por tu hermano. Sí. Mi mamá se fue corriendo a la iglesia a hablar con el padre Ernesto. ¿Qué le dijo al padre? No sé, todavía no llega. Yo no sé tú, pero para mí todo esto es muy evidente. El santo debe estar cerca de tu hermano para curarlo. ¿Tú crees? Sin ninguna duda. La situación es muy delicada, Marina. ¿Está mal, doctor? Sinceramente, sí. No podemos esperar para operar. Corremos el riesgo de que se gangrene la pierna y entonces habría que cortarla. ¿Mamá? ¿Qué pasa, doctor? La herida se ha puesto peor, Mónica. Hay que intervenir cuanto antes. Voy a enviar una ambulancia a buscarlo. Hay que internarlo de inmediato. San Martincito, tú tienes que curar a mi hijo. Tú que eres el santo de los enfermos, de los humildes. Ven, por favor. Ven con mi hijo. Cura su pierna. Marina, ¿cómo está? Me contaron lo que te dijo el doctor. No sé qué hacer, Celina. Dentro de un rato viene la ambulancia a llevarse a mi hijo y si no tenemos las placas, le van a amputar la pierna. Ten fe, Marina, ten fe. Todo se va a solucionar, ya verás. A mi hijo no le pueden cortar la pierna, no se la pueden Eso cortar. no va a pasar. Eso no va a pasar, Marina. San Martín tiene que ayudar. Claro que sí. ¿Tienes la estampita? Sí, acá está. ¿Estaba acá? Yo la dejé acá. Busquemos. Se te habrá caído, tal vez. No. Yo he estado sola acá hasta que tú llegaste. ¿Dónde está la estampita? ¿No estará debajo de la cama? No, la puse sobre las piernas de mi hijo. ¿Dónde está? Por Dios. ¿No la habrás dejado en la cocina? La dejé acá. Vamos a ver.
Yo te curo. Dios te sana. Ahí está. ¿Te das cuenta, Marina? Pero no puede ser. Si cuando buscábamos no estaba. Esto es muy extraño, Celina. Muy extraño. ¿Cómo sigue el enfermo? Veo que bastante bien. Eso esperamos, doctor. La fe también cura, señora Marina. Así es, doctor. Yo le tengo mucha fe a ese santito. Era el santo de mi madre. Le tenía profunda devoción. ¿De verdad? Hasta decía que le hacía sus milagritos. ¿Te das cuenta, Eugenio? Tú mismo lo acabas de comprobar. Esa madre estaba tan desesperada que quería convencer a los propios médicos. Sí, una locura. Eso es lo peor de todo, que la iglesia se presta para eso, a engañar a sus fieles. Bueno, la iglesia nunca niega nada sobre sus creencias, pero no le cuenta a la gente las formas y las maneras para canonizar a alguien. Por supuesto. Ellos siguen alimentando el miedo, el temor, el misterio. Bueno, te diré, Silvio, que la fe es un misterio. Claro, por supuesto. Pero es un misterio basado en el temor y el miedo de las personas. ¿Por qué crees que inventaron todo eso del pecado? De que Dios es todopoderoso, que lo ve todo, que está por todas partes. Bueno, al final es más de lo mismo. Los sacerdotes de nuestros indígenas también lo hacían. Es la forma de quedarse en el poder. El miedo, el temor a lo desconocido, a lo sobrenatural. No podemos cambiar el mundo. Miren esto, es increíble. Lo vi y esta pierna estaba muy inflamada. Y era evidente el estado a punto de gangrena. Pero doctor, esta pierna está totalmente curada. Creo que es necesario realizar una placa. Eso nos va a determinar el estado final. Sí, me parece muy bien. Señorita. Tranquilas, todo va a estar bien. Le vamos a hacer una radiografía. ¿Puedo entrar? Por el momento no. Permiso. Quiero entrar. No, mamá, mejor esperamos. Sí, señora, tranquilícese. Va a salir todo bien, ya lo verá. Mamá, ¿se te perdió algo? La estampita de San Martín. La acabo de poner acá cuando estuve hablando con el doctor. ¿Estás segura que la guardaste en tu cartera? Claro que sí, estaba en las piernas de Martín y la tomé y la guardé en la cartera. ¿No es extraño? Voy a ir a la cafetería. ¿Quieren que les traiga algo? ¿Quizás algo de tomar? Un cafecito, por favor. Sí, claro, no se preocupe. Mónica, ¿tú quieres algo? No, mi amor, gracias. Mónica, ¿tú tienes algo con ese chico? ¿A qué te refieres? Si son novios. Bueno, me gusta. Es un buen muchacho. ¿De verdad? Gracias, ma.
El procedimiento que se debe seguir en las causas de canonización está recogido actualmente en la Constitución Apostólica. ¿Y desde cuándo es esa constitución? De febrero de 1983. ¿1983? ¿Tan reciente? Pues sí, estas normas modifican y actualizan todo lo referente a las causas de canonización. Pero lo extraño es que recogen experiencias muy antiguas. Eso realmente me parece insólito. No es insólito, Eugenio. Es correcto. Porque todo se hace de acuerdo a la conveniencia del Vaticano. Les importa mucho más eso que los propios milagros. O sea que una canonización es más una cuestión política que religiosa. Exactamente. Y eso es lo que el común de la gente ni sabe ni ve. Mira, el cura fue canonizado en el periodo de Juan XXIII, 400 años después. Claro, y mientras tanto el pueblo, creándole milagros, creándole cánticos, oraciones. Es así, Eugenio. Es así. No sé, señora Celina, todo esto es tan extraño. Yo le dije a tu mamá, hay que tener fe. Mónica, ¿qué pasó? ¿Por qué me mandaste a llamar? No lo sabemos muy bien, pero el doctor pidió una radiografía de la pierna de Martín. Ya, ¿y qué pasó? Está curada. ¿Cómo curada? Los huesos sellaron, la herida cicatrizó. ¿En serio? No puede ser. ¿Y tu mamá ya lo sabe? Sí, está adentro, no para de llorar. Es un milagro, un milagro. Fue San Martín de Porres. ¡Él hizo el milagro! Es increíble. ¿Y podemos pasar a verlo ya? Nos van a avisar en un rato. ¡Padre Ernesto! ¡Padre Ernesto! ¿Qué pasa, señora Marina? ¿Qué pasa? ¿Se ha puesto malo el muchacho? No, al contrario, padre. Pero entonces, ¿por qué está usted tan alterada? Un milagro, padre. Un milagro. Un milagro. A ver, calma. Serénese y cuéntemelo todo. Se llevaron a mi Martín al hospital. Parecía que la pierna se le había gangrenado y me dijeron que tenían que cortársela. No puede ser. Sí, pero no se asuste. Espere. Cuando el médico vio eso se asustó mucho y le mandó a hacer una serie de radiografías y esas cosas. Ah, muy bien, me pareció muy bien. ¿Y qué pasó? No pasó nada, padre. ¿Pero cómo que no pasó nada? No, cuando vieron las placas no lo podían creer. Pero, señora Marina, por favor, termine de una vez de contarme porque me tienen ascuas. Que se produjo un milagro, padre Ernesto. El milagro de San Martín de Porres. ¿Pero de qué milagro me está hablando? Yo recé mucho, padre, mucho. Y ponía la estampita de mi santito de la escoba en las piernas de mi Martín. Cuando vieron las placas, sus huesitos habían soldado. La herida había cicatrizado. ¿Se da cuenta, padre? Le hizo el milagro. El santo le hizo el milagro. Prueba de fe, prueba de fe. Prueba de fe, prueba de fe. Todo parece indicar que se trata de un milagro. La noticia trascendió los muros del hospital. Silencio, escucha. Al parecer, la fe de una madre logró la curación. El adolescente recuperó la movilidad de sus piernas. Están hablando de Martín. Por supuesto, ¿de quién más? ¿Pero cómo supieron? Escucha. Sus heridas sanaron justo cuando los médicos daban por perdido el caso. Esta y otras informaciones las daremos a conocer con mayor amplitud en el noticiero del mediodía. Señorita, perdone, ¿dónde queda el consultorio del doctor Ríos? Eso es en traumatología, terminando el pasadizo a la derecha. Ah, gracias, muy amable, gracias.
que mi gordo tiene un amigo que trabaja en la radio y le contó. Parece que el hombre se conmovió y le dio toda la información al noticiero. ¡Ay, qué nervios! ¡Nosotros en la radio! Sí, pues, y te van a llamar. Porque quieren hacer un programa con el padre Ernesto. Contigo, con Martín, con todos. Hasta con el médico. ¿Estás hablando en serio? Es que todo esto es un milagro. ¿Y yo también voy a salir en la radio? ¡Claro que sí, muchachito! Si tú eres el rey de esa historia, tiene que estar ahí. Adelante. Buenas tardes, doctor. Soy Ernesto Martínez, cura párroco de la iglesia del Buen Pastor. Un placer, padre. ¿Cómo estás? Tome asiento. Gracias. ¿Qué lo trae por aquí? Bueno, vengo para hablar con usted de una manera muy privada sobre el caso de este muchachito Martín Faneites. ¿Qué quiere saber? Verá, doctor, su madre estuvo esta mañana en la iglesia y me contó todo. Según ella, está segura que fue un milagro. Y yo creo que lo fue. ¿Usted también lo cree, doctor? ¿Usted cree que fue San Martín de Porres? Mire, padre, para una madre todo lo que sea bueno para sus hijos siempre es un milagro. Y si ella quiere creer que fue San Martín de Porres, ¿para qué se lo vamos a negar? ¿Y usted qué cree, doctor? Porque de ser así, tendré que informar al obispado. Necesitamos pruebas. Yo creo que fue un milagro, pero de la naturaleza. Es un chico muy sano. Hizo reposo adecuado y siguió todas las indicaciones para su recuperación y se curó. Sí, pero todo eso en tan poco tiempo, doctor. La ciencia no siempre tiene explicaciones para todo. Pero yo necesito tener una explicación. Esto hay que informarlo al Vaticano. Y el Santo Padre tendrá que enterarse. Ese es su trabajo, padre. El mío fue atender a Martín, curarlo y darle de alta al finalizar su tratamiento. San Martín de Porres, un fraile dominico nacido en Perú en el año de 1579. De todas sus virtudes sobresalía su humildad. Y en estos días ha regresado en la fe de una madre cuyas oraciones ha conseguido que se hiciera un nuevo milagro. Curar y sanar a su hijo, un adolescente de 13 años, Martín Faneites. Se encuentra con nosotros el padre Ernesto, párroco de nuestra comunidad. Padre, ¿qué nos puede contar sobre esta historia? Bueno, evidentemente se trata de un milagro producido por la fe y la oración. Tal vez sea el milagro que está esperando el Vaticano para realzar la santidad de San Martín de Porres. Tenemos también aquí con nosotros al doctor Ríos, especialista en traumatología del Hospital Municipal de nuestra ciudad y que se encargara de Martín desde el primer momento. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Según sus declaraciones, la última vez que vio usted a Martín se preocupó, puesto que su pierna estaba bastante comprometida. E incluso a un punto de gangrena, ¿es cierto esto? Sí, así es. Por ese motivo lo llevamos de urgencia al hospital a fin de operar y cortar su extremidad inferior derecha. Pero la mañana siguiente se encontraron con la herida prácticamente curada y al revelar la radiografía, el hueso estaba perfectamente soldado. ¿Es verdad esto? Sí, efectivamente eso pasó. Bueno, ¿y qué explicación científica nos podría dar al respecto? En este momento no puedo darla. Nosotros le estamos haciendo una serie de estudios al paciente, análisis, investigaciones para determinar la causa de tan rápida y efectiva curación. Recuerde que la ciencia también tiene sus misterios. Se encuentra con nosotros también la madre de Martín, la señora Marina Faneites, que ha luchado toda su vida por sus hijos. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes. ¿Y qué piensa usted? ¿Milagro o ciencia? Un milagro. Definitivamente, un milagro. Mis oraciones, las oraciones de sus amigos y de mi hija lograron el milagro. Por supuesto que fue un milagro. Negar eso sería como negar la existencia de Dios. Pero mujer, los médicos son así, jamás van a decir eso. Ellos tienen que mantener su postura. Recuerda que son científicos. Sí, seguro. Pero el padrecito también se lava las manos. Dicen que fue un santo y todo eso. Pero no terminan de admitir que lo de Martín fue un milagro.
Es que la iglesia, que siempre te habla de fe, de los misterios de la fe, exigen pruebas para admitir los milagros, ¿te das cuenta? El mundo es así, está lleno de contradicciones. Pero lo más importante es que ahora Martín ya puede caminar y pronto volver a jugar fútbol. Y a trepar muros. No, eso no. Otra vez. Mamá, yo también quiero enamorarme. Bueno, pídele el milagro al santo de la escoba para ver si te vale la mala suerte. Bueno, ya, a callarse. A callarse que ya regresa el programa. ¿Y tú, Martín? ¿Qué piensas? ¿Qué nos tienes que decir? Yo creo que San Martín de Porres me devolvió la pierna y la vida. Y definitivamente creo que es un milagro. Y ahora San Martín de Porres es mi amigo. ¡Bravo! Muy bien. Bueno, queridos radioescuchas, ¿y ustedes qué piensan? ¿La fe ha podido sobrepasar a la ciencia? ¿Ha sido el amor de esta madre y la fe de todos los amigos de Martín la causa de la curación del joven Martín Faneites? Estoy segura que todo el mundo estaba escuchando la radio. No hay nadie afuera, ni buses. Es cierto, es verdad. Ahora vas a ser famoso en el equipo, Martín. Y las chicas te van a empezar a corretear. Ah, no, mi hermanito es solo mío. Yo lo único que quiero es ser el mejor jugador del mundo. Y yo sé que lo vas a lograr. Claro que sí, mi vida. Nuestro santito va a seguir haciendo milagros. Ay, ¿por qué no le pedimos un milagrito de amor para mi mamá? Oye, esa idea me gusta. Qué Ya, bueno. me voy a juntar a algo, Ay, con sus cosas, la señora. ¿Tienes el dato? Sí. Buenos días. ¿El Hola, señor buenas. Silvio Castillo? Sí, yo soy. Sí, yo quisiera comentarles a ustedes sobre San Martín de Porres y el milagro que hizo él en mi pierna derecha hace poco más de 50 años atrás. Yo soy Martín Faneites, mucho gusto. Señor Martín Eugenio, Faneites, un mucho placer. gusto. ¿Me permiten? ¿A quién le sonríes? Al milagro de la vida. A ver,